Listos, entonces, última parte, cosas importantes de monitorías previas. Ya les mencioné al final del otro video qué es lo que iba a tratar. Entonces voy a mencionar lo más importante, las dos monitorías que hice anteriormente. ¿Listo? Entonces, lo que todo el mundo se ríe, pero el doctor siempre pone, y es una pregunta gratis en el parcial, un poco de inglés, que él siempre pone como, es importante entre la parasitología médica conocer los nombres con los cuales se asocian los parásitos. Entonces, roundworm son los nematelmintos, son nematodos que son gusanos redondos. Whipworm son la Trichuris trichuria, acuérdense que, como yo les digo, tete, tiene forma de látigo. Hookworm son parásitos que tienen gancho, entonces pues Necator y Ankylostoma, ahorita vamos a, dentro de como qué diferencias tienen, que son las uncinarias. Pinworm, que son los oxiurios, que son todos estos pues parásitos que tienen forma de pin. Tapeworm son estos cestos, pues tapeworm es como parásito de cinta, entonces es un parásito en forma de cinta, son aplanados. Acuérdense que todo lo que viene siendo cestos y trematodos eran todos aplastaditos. Entonces pues son las teniasis, cisticercosis e hidatidosis. Flatworm eran todos estos platelmintos, o sea, en general todos los platelmintos, que son como la esquistosomiasis y la paragonimiasis, ¿sí? Esas preguntas fáciles. Conceptos generales necesito que se los repasen. ¿Qué es parasitismo? ¿Qué es comensalismo? Yo les cuento la historia de un amigo que me dijo, no, Juanca, eso no sale, y fue la primera pregunta que nos salió a los dos, y dijo, sí, Juanca, eso sí sale. Entonces, háganme caso, sepan qué es un periodo de incubación, qué es el periodo prepatente, patente y subpatente, qué, o sea, como, cuáles son estos intervalos. O sea, digamos, el de incubación es entre la infección y aparición de las manifestaciones clínicas. Pero pues este incluye lo que dice en el periodo prepatente, que es desde que llegó el parásito hasta que lo podemos ver en sus formas. El periodo patente, que desde que está demostrado hasta que produce la enfermedad, o sea, como que, sí, o sea, todo esto, produce la enfermedad hasta que resuelve. Y su patente es desde que resolvió en adelante, o sea, ya no podemos verlo el parásito por un tiempo, o porque se eliminó, o pues porque ya no hay menor cantidad, o porque le dio una malaria de esas que secuestra eritrocitos, ¿sí? Entonces necesito que se sepan estos conceptos, así mismo como el de parasitismo y comensalismo. Vías de transmisión, esto siempre le pregunta al doctor, no les voy a hacer mucho énfasis, solo acuérdense que en orden de frecuencia principal es vía oral, por agua, alimentos contaminados, que incluye fecal oral o hematógenos, transmitidas por vectores en segundo lugar, como malaria, chagas, leishmania, cupulicosis, todo lo que acabamos de mencionar, transmitidas por vectores. Subcutánea, que es de suelo a piel o de agua a piel, como lo que viene siendo las esquistosomiasis, las bilharziasis, y pues toda esta zona cutánea. Contacto directo con ectoparásitos, entonces pues ya lo mencionamos, con piojos, la pulicosis, la simicosis, las garrapatas, todo lo que viene siendo todo lo que acabo de mencionar de ectoparásitos, ¿sí? O sea, pues contacto directo. Otro, transfusiones sanguíneas, o sea, vean que primero tenemos toda la transmisión por ectoparásitos antes que por transfusiones. ¿Y por qué transfusiones? Pues tener en cuenta que tenemos 7 pruebas, que es VIH, hepatitis B de Corea y antígeno, hepatitis C, toxoplasma, malaria y chagas, pero pues hay un montón de parásitos que se transmiten por sangre y aún así no los como censamos. Vía aérea excepcional, que son huevos aerolizados, como si se acuerdan de Paragonimus westermani. Transplacentarias, que son congénitas, como malaria, chagas y toxoplasma. Acuérdense del Storch, que toxoplasma hace parte de ellos. Y pues son mucho más raras porque pues ahorita mismo en Colombia hay más control. Obviamente sigue siendo como mucha deficiencia en todo esto, pero pues ten en cuenta que la vía oral es la primera. ¿Listo? Patogénesis, mecanismos con los cuales causan daño los parásitos. Nuevas cosas de generalidades, de forma directa como mecánicos, traumáticos, bioquímicos o expoliativos, o indirectas es que produce una reacción alérgica así como trinchinella espiralis que causa su hipereosinofilia y con eso causa la muerte, ¿sí? O la esquistosomiasis que causa esta hipersensibilidad tardía. Asimismo, los mecánicos, pues podemos tener compresión por ascaris, esta compresión en la vía biliar, los traumáticos en donde Trichuris hace esta lesión en el colon para implantarse, bioquímicos como histolítica que va a generar este daño y esta lesión en botón, o expoliativos, que pues son como que consumen la sangre de las personas y producen anemia como las uncinarias. Inmunidad de los parásitos también es importante, acuérdense que los protozoos son intracelulares y la intracelularidad son TH1, óxido nítrico y radicales libres de oxígeno.
mientras que los ectoparásitos no, sino que los helmintos son extracelulares, entonces pues son TH2, inmunoglobulina E, eosinófilos, o sea, todo esto lo tienen fresco de inmunología, ustedes la vieron más cerca que yo, entonces todo esto es importante que ustedes lo tengan como más fresquito y saber TH1 intracelular, TH2 extracelular, óxido nítrico intracelular, inmunoglobulina E extracelular, importante que sepan el síndrome de Loeffler, ahorita lo vamos a ver cuáles son los que lo producían, pero que pues tener este ciclo pulmonar como mentalizado de que, cierto, ciclo pulmonar es causado por un aumento de la inmunoglobulina E y un aumento de los eosinófilos a nivel pulmonar. ¿Listo? Pasamos rápidamente por amebas no patógenas. Respecto a las patógenas de entamoeba histolítica, no voy a hacer mucho énfasis, solo recuerden cómo es y cómo se adhiere a la mucosa. Pues les recuerdo mucosa, como les recomiendo mucho repasarla, pero ahorita vamos a ver lo que más importa y lo que más pregunta el doctor son imágenes, ¿sí? Entonces esto. Vamos a ver las amebas no patógenas porque eso el doctor es fanático, o sea, realmente fanático de decir, llega su paciente con diarrea de 5 días de evolución y se le encuentra esto. ¿Qué le da? Y uno tiene que decir nada, porque es una ameba no patógena, ¿sí? Entonces, sepan que pues está entamoeba coli, que el quiste es grande, el trofozoito es aún más grande, que tiene pues su núcleo bordado, sus varios núcleos internos y pues varios núcleos, o sea, y pues que tiñe el lugol. Entamoeba nana, Endolimax nana, que pues tenemos su quiste chiquito, su trofozoito, y pues a mí me apareció Endolimax nana en mi parcial, entonces por eso se las dejo acá. Hartmanni, que es como histolítica, que tiene su formita circular, que tiene su delineador bien puesto alrededor de todo el núcleo, su cromatina central, ¿sí? Quiste y trofozoito iguales, solo que pues más pequeña. Iodemoeba busli, que tiene su vacuola de cromatina, de glucógeno, que es una vacuola de glucógeno metida en toda la mitad del parásito, que la tiene el trofozoito, el quiste no lo tiene, que el quiste es redondeado, el que tiene un núcleo mal definido, y pues que a veces el trofozoito no tiene su vacuola. Aquí está el resumen, que es lo que más importa, o sea, que ustedes sepan diferenciar cuál es entamoeba histolítica o dispar, cuál es Hartmanni, coli, polequi, nana y iodemoeba, ¿listo? O sea, que sepan diferenciar que si les ponen un quiste así grande, ustedes digan, oh, entonces ese coli. O si le ponen un trofozoito con su vacuola de glucógeno, digan, entonces este es Busli. Entonces, ¿qué hago? Nada, porque son no patógenas, ¿sí? Entonces, oh, no, si salió esta, sí, debo de tratarla. Sí, le debo dar su secnidazol, ¿sí? Ahora, también hay otros protozoos que sí van a ser patógenos, como Balantidium coli, Chilomactis menili, Giardia o Dientamoeba fragilis. Acordémonos que Dientamoeba fragilis no tiene quiste. Es importante que vuelvan a repasar de Giardia, porque Giardia es uno de los parásitos que ama el doctor, que pues con que se asocia, que es déficit de inmunoglobulina A, que pues el subtipo 2 es el más presente, el grupo B, que Giardia duodenalis lo que va a hacer es un tapón para generar desnutrición ante las personas. ¿Sí? O sea, todas estas mini características que los define cada uno, que los tengan muy en mente, pero que también sepan reconocerlos. Digamos, Balantidium coli. Uy, ¿cuál era el tratamiento de Balantidium coli? Ya me acordé, trimetoprim sulfa. Bueno, debo anotarlo. De Giardia. Sí, no me acuerdo del tratamiento de Giardia. Entonces se los dejo de tarea ahorita. ¿Cuál es el tratamiento para el Giardia duodenalis? ¿Sí? Para que no me digan, es secnidazol. O sea, ya les dejé su tiempo para que pausen el video y lo hayan revisado, pero es secnidazol. Coccidias. Otro grupo también, observarlas y saberlas. ¿Cuál de todas es más importante? Cryptosporidium. Reconocer, resiste la cloración. Creo que aquí adelante tengo el ciclo de vida de Cryptosporidium, que se parece muchísimo al de malaria, que tiene meronte, que tiene un ciclo asexual, que tiene un ciclo sexual, que es un microgameto, que es un macrogameto, que van a formar el cigote, que tiene pared gruesa, pared delgada, que se puede transmitir en piscinas. Todo ese tipo de cosas como de importantes de Cryptosporidium, pero pues también tener en cuenta de cuáles son las otras que no van a ser como no patógenas, como las Blastocystis hominis, que pues está como que sí, como que no, entonces que lo tengan en mente. Y esto también reconocer como Ciclodiospora bellis, como sí, era esta. Otra parte importante, ubicación anatómica, no solo de esto, sino también de los demás parásitos. Entonces, digamos, en el colon se pueden alojar amebas, Balantidium coli, Blastocystis hominis, que aquí también está Trichuris, que aquí también está Enterobius a la parte del ano, ¿sí? Que en el intestino delgado, sí, claro, está
Cyclospora cayetanensis, Idospora belli, Cryptosporidium. Tenemos toda esta mano ¿de qué? De parásitos y filarias que entran al intestino delgado y se reproducen, que en el duodeno hay más asociaciones a Giardia intestinalis, Isospora belli, que me acuerdo que está Clonorchis y Opistorchis, que también causaban todo lo que viene siendo una colangiocarcinoma por culpa del cáncer que pueden provocar. Bueno, los voy asociando así con ubicación anatómica por si el doctor los pregunta. ¿Listo? Importantísimo, les dejo la gráfica para, pues, ya entrando en términos de segundo parcial, cuál era cada uno. Entonces reconocer cuál es Ascaris, cuál es Trichuris, cuál es Uncinarias, cuál es Enterobius y cuál es Tenias, ¿sí? Y que Trichuris tiene esta forma que se parece a Stewie de Family Guy, que pues Enterobius es este que es transparente, que de Teniasis no se puede diferenciar si es Solium o Saginata entre estas dos. Aquí se las dejo otra parte como más explicada, imágenes importantes, que Enterobius es lo que les dije, TT que es Trichuris, Ascaris fecundado y sin fecundar, Uncinarias que es todo este cúmulo que ya les mencioné en el primer parcial, y pues Trichostrongylosius, que pues no es tan importante en este caso, pero sí como que los tengan en mente. ¿Por qué? Pues porque el doctor no pregunta ¿qué parásito es este? No, sino que pregunta, paciente llega con prurito anal y se le hace un test de Graham que va a mostrar cuáles huevos. Entonces ustedes van a decir, cierto, yo me acuerdo que el único que se hacía por test de Graham y puede salir positivo es Teniasis para ver el rostelo, pero me están preguntando un huevo, entonces me acuerdo del único que está ahí, Enterobius vermicularis. Aquí está, listo, es ese. Ya, y con eso tienen preguntas regaladas, o sea, que sepan identificar la morfología y saber qué producían cada uno. Síndrome de Loeffler, acuérdense que son estas 3 parásitos, Ascaris, Uncinarias y Strongyloides. ¿Por qué? Porque tienen ciclo pulmonar, entonces pues van a causar tos, van a causar un ciclo por el paso de las larvas, iba a decir microfilares, de las larvas alrededor pues de todo este tejido pulmonar, ¿sí? Respecto ya siguiendo con el segundo parcial, teniasis, entonces, ¿qué es la teniasis? ¿Por qué es causada? Entonces por el consumo de larvas, que son estos cisticercos que están en los animales, que son enquistados en carne mal cocinada, pues de vaca para saginata, de cerdo para solium. No se pueden diferenciar los huevos, la fisiopatología, pues los adultos causan pocos síntomas, pues a ver, es sinofilia, aumento IG, pero lo que más importa es que este desprendimiento, tanto de los proglótides como de la cabeza, son los que van a ocasionar este prurito anal y la sensación de cuerpo extraño, y pues que el diagnóstico va a ser por microscopía de los proglótides, ELISA o el test de Graham. Entonces, ¿por qué es importante los proglótides? Porque con eso podemos diferenciar la especie. Recordemos que los huevos de Tenia no se pueden diferenciar, pero pues sí los parásitos. Recuérdense que Tenia saginata tiene 4 ventosas y sus proglótides son más de 12 y muy alargadas, mientras que Tenia solium son más pequeñas, 4 ventosas, tienen un rostelo y pues son sus proglótides más pequeñas y contables. Y aquí se los vuelvo a dejar como sus diferencias para que los recuerden, y aquí una tablita en donde se puede evidenciar que pues Tenia solium viene del cerdo, produce cisticercosis, su tamaño es 5 metros, pedazos de parásito que se desprenden, no desprenden proglótides una por una como si lo hace saginata, y pues las proglótides son pequeñas, menos de 12 ramas uterinas, tiene escólex, son ventosas y ganchos, y el humano es huésped definitivo e intermediario porque produce cisticercosis. O sea, si se acuerdan, Tenia solium puede producir tanto la teniasis como puede producir una autoinfección y producir cisticercosis, que ya vamos a ver más respecto a eso. De Tenia saginata no produce cisticercosis, desprende proglótides, son muchas ramas uterinas, como pueden ver aquí está, el escólex son solo ventosas, y el humano es huésped solo definitivo, no hay huésped intermedio para Tenia saginata. Respecto a la cisticercosis, acuérdense que es por la ingestión de huevos, ya sea por ingestión de comida mal cocinada o pues por regurgitación del intestino. Es exclusivo de Tenia solium, también se los conocían como Cysticercus cellulosae, y pues tanto la cisticercosis como la malaria son las 2 parasitosis más comunes del sistema nervioso central. Si se acuerdan, el primer capítulo de Dr. House trataba una neurocisticercosis. Entonces, localizaciones de Cysticercus cellulosae, o sea de la cisticercosis. En primer lugar está neurocisticercosis, cada uno con su lugar según donde se va a presentar por prevalencia. Entonces, parénquima, cavidades ventriculares, meninges y médula. Le sigue el tejido celular subcutáneo, el músculo y el ojo a nivel subretiniano. ¿Listo?
Entonces, pues este es orden de frecuencia y dentro del sistema nervioso central, este es el orden de frecuencia. ¿Cómo se va a ver dentro? Pues en general, neurocisticercosis en primer lugar, subcutánea en segundo lugar, muscular en tercer lugar y cuarto lugar, ocular o subretiniano. ¿Listo? De la neurocisticercosis, el orden es el que les mostré, parénquima en los hemisferios cerebrales, y qué es lo que va a causar en ese mismo orden, epilepsia. Cavidades ventriculoesternales, el cuarto ventrículo que va a causar cefalea, hipertensión intracraneana, hidrocefalia, síndrome psicótico, y pues recuérdense que la forma racemosa, que acuérdense que esto tenía dos formas, como la forma normal y la forma racemosa es abortiva y no tiene dentro como ahí se me olvidó cómo se llama, la oncosfera. Y pues le siguen luego las meningias, que pues va a provocar el síndrome meningio, padres craneanos, y luego a la médula, que va a causar un síndrome medular. Realmente pues estos órdenes a mí sí me lo preguntaron en el final, como muy random esta parte. De la hidatidosis, si no se los preguntó en el segundo, se los preguntará ahorita, como a unir cuál es el tipo de equinococos con la enfermedad que provoca. Entonces, granulosus, quística, multiloculares, alveolares, Boyeli, poliquística y Oligartus uniquística. Y acuérdense que pues las más comunes son Boyeli y Oligartus. Listo. Respecto a la esquistosomiasis, pues recordar que es el único no hermafrodita, que son tres principales, Manzoni, Hematobium y Japonicum, que parasitan las vénulas y pues que solo tiene un huésped intermediario. Reconocer los diferentes tipos de huevos, entonces que si tiene espina lateral es Manzoni, si tiene espina terminal es Hematobium y si no tiene espinal es Japonicum o Mekonghi, pues siendo principalmente de Japonicum. Aquí pues está cada uno para que lo sepan reconocer, se los dejo así como para que lo piensen. Entonces este de aquí, como no tiene espina, entonces sería Japonicum. Con espina lateral, como habíamos visto antes, es Manzoni, y pues con espina terminal es Hematobium. Aquí les dejo pues la foto de todos ahí en forma para que los puedan comparar, y pues recuerden que cada uno parasita una vénula diferente, que pues hacen parte del miracidio, y pues que es la radial la que infecta. Recuerden que pues vénulas mesentéricas del colon es Manzoni, del plexo venoso vesical es Hematobium, que es el que causa como esta hematuria, y pues las vénulas mesentéricas del intestino delgado es Japónico. ¿Listo? Respecto a la locomoción y ya entrando a protozoos, recuérdense que pueden ser esporozoarios o flagelados, pues esporozoarios como Plasmodium, Babesia microtio, Toxoplasma gondii, y pues flagelados que tienen kinetoplastio como Trypanosoma, Leishmania o Trichomona vaginalis. Respecto a lo de malaria, no voy a entrar tanto en el ciclo de malaria y las afecciones clínicas, todo eso sí se los puedo como mencionar, que toca repasarlo no tan profundamente, sí superficialmente, más reconocer como de dónde salen los hipnozoitos y toda esta parte como de lo mismo de Meronte, pero pues en el hígado y en el eritrocito, y pues tener en cuenta que lo que más importa aquí es saberlos diferenciar, porque pues con esto ustedes ya reconocen cuál es el agente causal. Puede recordar que Plasmodium vivax tiene estas características: un eritrocito grande, deforme, con granulaciones de Schnupfer, y pues es una infección única, mientras que Falciparum es un eritrocito normal que tiene tres infecciones por dentro, pues tiene granulaciones de Maurer que no sean visibles, mientras que Malariae es un eritrocito normal con granulaciones de Siman que tampoco se pueden ver, y pues es una infección única. Y pues mientras que Ovale lo que va a presentar son fimbrias, entonces que son estas puntas que se parecen aquí. El eritrocito está hipertrofiado, lo que ya mencioné, las fimbrias, tiene granulaciones de Schnupfer al igual que Vivax, y pues la infección también sigue siendo única. Entonces respecto a los trofozoitos, lo que ya mencioné, en Vivax son grandes y únicos, mientras que en la forma adulta ya es ameboide. Falciparum tiene los anillos con doble cromatina, y pues los trofozoitos de Falciparum se ven únicamente en infecciones severas, porque acuérdense que lo que hace es un secuestro eritrocitario. Respecto a malaria, el ser como pequeño y el como más leve, lo que va a hacer es tener un anillo en forma de ojo de pájaro, mientras que la forma adulta es en banda el trofozoito. Y pues ya los esquizontes, pues de Plasmodium vivax, que tiene 16 merozoitos, es bastante múltiple, mientras que Falciparum tiene muchísimos más. Malaria y Ovale tienen menos de 16, 8 y 12 respectivamente, y pues como consumen globina, que es una parte de los eritrocitos, forman este pigmento malárico que es lo que se ve café.
Ahora, pues, tener en cuenta que la liberación de los morosocitos, de los esquizontes, pues esto es todo este proceso que va a generar los picos febriles, porque pues es donde va a generar la respuesta inflamatoria. Y ya pues aquí que tengan en cuenta que Vivax, malaria y ovale van a tener esta forma redondeada en los gametocitos, mientras que Falciparum, ojo, es esta forma de banano específica de él. Entonces, pues aquí un pequeño resumen para que lo puedan revisar en cualquier momento, que pues explica lo que ya les mencioné respecto a Vivax, Falciparum, malaria y ovale. Aquí les dejo unas como práctica para que puedan reconocer cuál es cuál, que asocien si es trofocito, gametocito y esquizonte, y pues que lo relacionen con lo de la derecha. Cada uno está acá y abajo a la derecha están las respuestas, a lo que no las vayan a ver. Y pues si quieren más información de cómo es cada cosa, pueden entrar a la página de la CDC, porque al doctor Mario le encanta poner imágenes de parásitos. Respecto al tratamiento, recuérdense que todos los tratamientos son contra hipnozoitos, esquizontes, eritrocitarios, merozocitos o gametocitos, pero no hay contra esporozoitos. Pues los esporozoitos, lo único que hay es como esa vacuna CS, que es contra esporozoitos, pero como pasan de ciclo tan rápido en cuestión de horas, es casi imposible darles tratamiento. Entonces, pues el tratamiento es más enfocado según el tipo de parásito que lo infecta, siendo Vivax y ovale con cloroquina y primaquina, malaria con cloroquina, y Falciparum, dependiendo si es complicada, no complicada o no complicada resistente, lo podemos dar con lumefantrina artemeter, mefloquina artesunato o quinina ya directamente. Y pues en el embarazo es lo mismo, pero sin la primaquina, pues por la primaquina lo que va a hacer es hemólisis fetal y materna, y tampoco déficit de glucosa 6-fosfato. Eso respecto a malaria. Respecto a Chagas, recordar que los tripanosomiasis, acuérdense de los triatominos, hemimetábolos, yo no sé qué. Entonces, parásitos flagelados tienen kinetoplástido, invaden varios tipos de células, y pues el parásito se aloja en el citoplasma. Entonces, Chagas con sede citoplasma. Recuerden que el causante de Chagas es Trypanosoma cruzi, y pues es una estercolaria. Y pues ya tenemos las otras dos que ya las mencioné, como Trypanosoma brucei y Trypanosoma rangeli. Los estadios de la tripanosomiasis: amastigote, promastigote, epimastigote y tripomastigote, siendo tripomastigote la forma infectiva, mientras que la mastigote es el que se incrusta en las células del huésped. Respecto a los trypanosomiasis americana, pues descripciones del triatomino, que son hemimetábolos como ya les había mencionado, pican en la noche y en la madrugada. 5 estadios del desarrollo hemimetábolos, esas 5 ninfas, pican todos los sexos en toda la etapa de su vida, no solo los adultos pican, sino también las ninfas. Y que el más importante es Rhonius prolixus, que pues es la especie predominante en Colombia. Las manifestaciones clínicas de Chagas son muy importantes, especialmente este de acá, que es el signo de Romaña, que es este que vemos acá, que es la presencia de edema unilateral en el párpado superior o inferior, del mismo lado de la picadura, o sea, pica ahí y se genera esa inflamación. Pero pues también tenemos lo que viene siendo el chagoma, que es donde pica el triatomino. Y pues lo que ya siempre se ve en la mayoría de cosas de este estilo es megalias, hepatosplenomegalia en este caso. Recordar que también Chagas puede tener una miocarditis aguda, que es la causa por la cual se va a morir la mayoría de la población. Un 30% se presenta en los niños, mientras que la meningoencefalitis está más asociada con SIDA. Y pues no hay hipersensibilidad sistémica porque es más local. Cursa con 3 fases: la fase aguda, que es la que les acabo de mencionar; la fase indeterminada, que es asintomática, no se sabe qué va a pasar en la persona; y pues puede evolucionar a una fase crónica, el 30%, de los cuales va a presentar como problemas cardíacos, cardiomegalia, pero pues también va a presentar megaesófago y megacolon. Pues esto ya es como algo muy característico de Chagas, que en la fase crónica, que es la única que hay, puede tardar años en presentarse. Que si existe el Chagas congénito, sí existe, y pues de un 10 al 20% de las maternas lo puede transmitir, y si no da aborto o muerte intrauterina, lo que va a pasar es generar este hepatosplenomegalia con ictericia y anemia. Y respecto a la leishmaniasis, recordar que los agentes etiológicos van a depender del complejo, siendo el complejo Donovan la leishmaniasis visceral, el trópica, la leishmaniasis cutánea del viejo mundo, la mexicana, la cutánea del nuevo mundo, que incluye, solo como de nombres de países entre comillas, mexicana, amazonensis y venezuelensis, y el complejo Viania, que incluye todo el resto de países, como de nombres de países, ¿sí? Entonces lo único que se diferencia entre cutánea y mococutánea es pues que el complejo mexicana es del nuevo mundo y solo es cutánea.
Las formas del parásito: amastigotes, ya saben, no tienen flagelo, están dentro de las células, especialmente dentro de los macrófagos, mientras que los promastigotes en cultivo van a formar las rosetas, que son estas que se ven acá, donde se ven ahí en el centro con sus flagelos. Respecto a la patogenia y lo que provoca leishmania, la úlcera leishmania es una mácula que evoluciona a pápula, luego una úlcera y por último una costra. Son promastigotes que son capturados por células dendríticas y macrófagos, y pues ahí se forman los amastigotes. Recuerden que después de eso se encuentra en el borde de la úlcera, hay una secreción inflamatoria, el fondo es limpio, los macrófagos se rompen, liberan amastigotes que liberan otros macrófagos y así van a seguir ocasionando como los daños a nivel local. Tener en cuenta que todo el complejo brasiliensis, que si nos vemos acá que es el complejo Viania, lo que va a generar pues es muco cutáneo, entonces van a la mucosa nasal y causan lo que es la espundia. Y pues las formas difusas producen rápida multiplicación de amastigotes. Entonces recordar aquí ven la úlcera y ahí es donde se puede hacer el diagnóstico, que es aquí en el borde de la úlcera, no en ningún otro lugar. En este borde de la úlcera, ahí está el raspado de los amastigotes en los macrófagos. Características de la úlcera que les dejo en esta diapositiva, que es indolora, bordes definidos, levantados e indurados, con fondo limpio, eritematosa y ensacabocado. O sea, esa es la característica perfecta para describir una úlcera de leishmania. No pica, no es sucia, no sangra, literalmente es completamente limpia, y lo que es un exudado propio interno con los bordes llenos de amastigotes pues en los macrófagos. Pruebas con las que se puede hacer, pues los amastigotes que acabo de mencionar en el borde de la lesión, pero pues también en la biopsia de cultivos y PCR se pueden encontrar los parásitos. También tener en cuenta que hay intradermorreacción como la de Montenegro, que detecta hipersensibilidad tardía e indica contacto previo con el parásito, así como lo que sucede con tuberculosis, que se la prueba de tuberculina. Y pues tener en cuenta que las pruebas serológicas en leishmaniasis cutánea casi no funcionan, porque como les dije es a nivel local. A nivel sistémico la única con las pruebas serológicas que funciona es la visceral, que es esta de acá, que pues ya saben que es por culpa del complejo Donovani del Viejo Mundo o Infantomichagasi del Nuevo Mundo, y pues era como enfermedad de Calazar porque producía esta como característica negra en la piel, y pues que sus reservorios son los perros. Acuérdense que estos macrófagos están llenos de mastigotes, pero en los órganos ya linfáticos, o sea el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos y la médula ósea. Que es una enfermedad crónica, no es algo que aparezca y desaparezca de la nada, y que el vector más común en América y que probablemente les aparecería en algún corto, o si es que el doctor no puso ese corto esta vez, es que es Longipalpis, que pues es la lutzomia más común aquí en América. Y pues la enfermedad es más frecuente y más grave en la población infantil, siendo en Colombia menor a 5 años. Esta fue una pregunta que literalmente todo el mundo tuvo mal en nuestro parcial, y el doctor dijo como no sé por qué no lo tuvieron mal si aparecía en el libro, pero pues es una frase del libro, así que pues por si lo quieren ver, es más grave y frecuente en los niños. ¿Y con qué manifiesta? Entonces hepatosplenomegalia, pero más esplenomegalia que hepatosplenomegalia, y pues además la linfadenopatía, pues después del tratamiento. Tener en cuenta que puede haber esta presentación, que pues es como enfermedad post-Calazar, que es el post del tratamiento, que son nódulos como si fuera una lepra. El diagnóstico ya de la visceral es pues por amastigotes en el vaso o médula ósea, pues también biopsia en hígado, ganglios linfáticos, y pues tener en cuenta que un cultivo IPCR en este caso sí funciona y hasta un 100%, pues de sensibilidad y especificidad, es muy útil en coinfección con SIDA, y pues las pruebas serológicas que habíamos mencionado que no funcionan para la cutánea, para la visceral sí funciona, que son la ELISA y la inmunofluorescencia, y pues lo mismo que a diferencia de la anterior, la interreacción de Montenegro es inicialmente negativa por anergia, pero después del tratamiento pues ya los amastigotes desaparecen dentro de los macrófagos, entonces los macrófagos vuelven a poder reaccionar y ya hay inmunidad, entonces ahí sí ya se vuelve positivo. No funciona la gota gruesa o el frotis porque pues no están en sangre per se, están más dentro de los macrófagos que están a nivel local en las vísceras. Eso respecto a leishmania. Ahora, hablando de toxoplasma, tener en cuenta que habían taquizoitos y bradizoitos, pues en la toxoplasmosis, que los taquizoitos son de estos de reproducción rápida, acelerada, que en sangre, mientras que los bradizoitos, pues su nombre lo dice, bradi, lento, entonces se encuentran más en tejidos encapsulados, se enquistan y se reproducen de forma lenta. Entonces recordemos que las manifestaciones clínicas, la principal es asintomática, pero pues aquellos que sí presentan síntomas
en inmunocompetentes es una toxoplasmosis aguda sintomática, que es una fiebre, escalofrío, sudoración, pero pues si digamos alguna zona en donde se presenta tiene que ser ganglionar, usualmente en los niños, que pues son niños que están muy expuestos a gatos pequeños y gatos bebés. Ahora, la toxoplasmosis ocular es rara. En la fundación yo he visto 2 que me tocaron, y a veces es la única manifestación de la toxoplasmosis, y por lo único que se le evalúa al niño es por lo que la madre tuvo IgM positivo durante el embarazo. Entonces pues tener en cuenta que la toxoplasmosis puede estar en otros órganos, pero pues en la retina va a generar este exudado algodonoso con borde edematoso. Mientras que los inmunocomprometidos, todo aquel paciente pues cáncer, sida o inmunocomprometidos por X o Y razón, la infección primaria va a ser severa, entonces es potencialmente fatal. La toxoplasmosis no es fatal en las personas inmunocompetentes, pero en las personas inmunosuprimidas sí lo son. Además, esta tiene recrudescencia, que es recrudescencia que vuelve a aparecer y hasta con un CD4 menor a 100. Causa encefalitis, que es lo que es la manifestación clínica más común, y pues el 89% tiene un compromiso extracerebral, o sea, tengan en cuenta que es un alto porcentaje y por eso es tan mortal. Y mientras en el embarazo, que es un estado de inmunocomprometido, pues la mujer va a estar infectada con toxoplasmosis y se la puede transmitir al bebé. Y pues tener en cuenta que eso va a depender del estadio, qué tanto daño le va a hacer. Entonces, tener en cuenta que según el trimestre, si es el primer trimestre, es muy rara que se lo infecte, ¿sí? O sea, si la mamá adquirió la toxoplasmosis en el primer trimestre, en esas primeras semanas de embarazo, muy rara vez se le va a transmitir al bebé, pero en el malo caso en donde sí se la transmita, los daños van a ser gigantes. O sea, va a haber aborto, va a haber malformaciones, va a haber, o sea, problemas del desarrollo. Mientras que en el tercer trimestre es casi seguro que lo va a contagiar, pero el daño es mínimo, va a tener es como una apariencia séptica, unas afecciones muy mínimas. Y en segundo semestre es como así como más o menos, es como puede ser que sí, puede ser que no, y los daños que va a generar no son tan graves como en el primero, pero tampoco son tan leves como en el segundo. Aquí está pues el riesgo de infección. Entonces, mientras la concepción en el primer trimestre es bajito y en los últimos trimestres es muy alto, mientras que en la gravedad hay muerte fetal desde el inicio y va reduciendo lo que va a ser. Puede ser una infección subclínica. Pues acordarnos que la toxoplasmosis hace parte del TORCH, que pues es la T de toxoplasma, y pues el 80% no tiene signos de toxoplasmosis del nacimiento. Tener en cuenta que pues los síntomas van a variar según el semestre, siendo en el primero lo que dije, secuelas irreversibles, retinocoroiditis, calcificaciones cerebrales, macromicrocefalia, epilepsia, cosas no compatibles con la vida muchas veces. En el segundo trimestre va a ser una encefalitis aguda, un bebé apático que no llora, dificultades para comer, va a convulsionar de vez en cuando por lo mismo daño cerebral que provoca, hidrocefalea, que es lo que tiene el bebé aquí a la derecha, retinocoroiditis y alteración del cefalorraquídeo. Como les dije, no es tan grave como para producirle la muerte o que sea incompatible con la vida, pero sí es un bebé que va a estar malito. Y pues en el tercer trimestre es una infección ya más generalizada, un bebé que está bajito de peso, nace prematuro, fiebre, va a tener hepatosplenomegalia, cosas que van a resolver con el tiempo, pero pues no son tan graves como los otros dos. En el embarazo, y tener en cuenta que si la madre se contagia de toxoplasma, la única forma de saberlo es mediante los controles prenatales. ¿Por qué? Porque nosotros en los controles prenatales algo que se hace es que en primer trimestre uno le manda todo el panel de infecciones y luego le hace IgM de toxoplasma cada mes. Con eso evaluamos qué tan prevalente es. Digamos, ahorita hay razón por la cual esta monitoría se ha tardado tanto en salir, es que he estado en gineco, entonces a nosotros nos llegan las maternas con IgG nada más. Y yo le digo, ok, ¿y cómo tiene la IgG? No, le salió positiva. Entonces yo digo, ok, ¿cómo tiene la IgM? Y la tiene negativa. Entonces yo dije, bueno, es una infección vieja, porque la IgG sí salió positiva, pero la IgM negativa, pues ya decimos, no, eso es algo que le pasó hace tiempo. Pero si la IgG sale negativa, hay que hacer una IgM. Igual manera, porque la IgG tarda en salir. Entonces, le pedimos una IgM. Si esa IgM nos sale negativa, descartamos también. Pero si nos sale positiva, es que hubo cero conversión, o sea, es una infección nueva y reciente. Entonces hay que hacer amniocentesis, hay que dar espiramicina, hay que ver si ya infectó al bebé y hay que hacer todo ese seguimiento. Eso pues si nos sale IgG negativa y IgM positiva. Ahora, si nos sale IgG positiva e IgM positiva, tenemos que tener en cuenta una cosa, que si la gestación tiene menos de 16 semanas, o sea, se encuentra el primer trimestre, hay que hacer una prueba de avidez. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan fuerte se pegan los anticuerpos al IgG? Y si pues
tener en cuenta aquí, como ven aquí a la derecha, entonces baja avidez es una infección aguda, o sea, eso quiere decir que los anticuerpos no se están pegando tanto. Avidez es eso, es que tan fuertes se pegan, no se están pegando tanto, entonces es algo muy nuevo. Mientras que si tiene una avidez muy alta, entonces quiere decir, no, eso ya lleva más de 16 semanas porque estos se están pegando durísimo. Ahora, si la gestación es de más de 16 semanas, o sea, ya para segundo trimestre, entonces es una prueba de IgA. Y pues esta IgA pues nos evalúa y nos dice qué tan reciente es, porque pues la IgA es como la de mucosas. Entonces recordar que aquí abajo está IgM positiva, IgG con avidez baja, y una IgA positiva nos quiere decir que todo es muy reciente. Entonces hay una infección aguda. Entonces, pues lo mismo, consulta especializada, amniocentesis, piramicina y seguimiento recién nacido, como si pues nos hubiera dado ambas una IgM positiva desde el inicio. Pero si la IgM sale positiva, la IgG con avidez alta, eso quiere decir que los anticuerpos están pegando desde muchísimo. Y una IgA negativa, en este caso pues es una infección previa. Entonces pues no hay nada de que preocuparse por ahora, porque esto fue antes del inicio del embarazo. Y listo. Entonces eso sería todo. Espero les funcione muchísimo esta monitoría. Disculpen la demora, realmente ginecología en Zipaquirá está un poco loco. Espero les ayude muchísimo, que revisen muy bien eso. Si alguno quiere acceder a las presentaciones pasadas de las monitorías, solo tiene que avisarme y lo charlamos, ¿listo? Entonces espero que les vaya muy increíble en ese parcial. Repasen mucho, especialmente pues todo lo que les mencioné en la parte de vectores y de filariasis linfática, que es algo muy importante, la cual puede salir un 30-40% de su parcial junto con los vectores. Y pues el resto ya es que los tengan clarísimos el resto de temas, y pues que ustedes pueden y saben para reconocer todo eso. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que quede, algo que no haya quedado claro, me avisen y yo se los explico. Espero les vaya increíble.